vamos a hablar, me dijeron, el tema de la oración, lo cual es, por ahí pareciera que es sencillo, pero es bastante complejo y más que nada hablarlo de esto. ¿Por qué? Porque se suele hablar desde muy chico y por ahí hasta se da por sobreentendido un montón de cosas, ¿sí? Dentro del ámbito cristiano muchas veces tenemos terminología, ¿sí? Algunas palabras que como que se manejan solamente acá adentro, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, incrédulo, ¿sí? Cuando alguien habla de, no sé, de política, de fútbol, nadie le dice al otro, vos sos un incrédulo de Schiavi. Nadie le dice eso. No, a vos no te gusta Schiavi. Perdón, chicos, de la tela edad, pero Schiavi es un jugador de fútbol de hace un tiempo. Pero bueno, traigo uno de más acá. A vos no te gusta, no sé. Decime uno de más de acá. No sé. Izquierdos. Bien, ahí me salieron los de hincha de Boca. Vos sos un incrédulo de izquierdos. Nadie le dice eso. Son terminologías que usamos dentro. Bueno, la oración es algo que solemos decir. Cuando alguien dice, mirá, te pido que estés rezando por ella hablaba por tu papá. Pues no solemos decir eso, solo decimos estés orando, ¿sí? Cuando alguien dice así, es otra terminología que nosotros no solemos. Bueno, es un tema bastante ahí. Bueno, otro tema interesante, esto también me denota la tirita en el barbijo, te denota que ya tenés más de 30. Bien. Hay un punto específico, y ahora si me pongo un pelín serio, no sé si voy a poder hacerlo, pero voy a intentar, que es cuando hablamos, ¿a quién le hablamos? ¿Sí? La oración muchas veces de chiquitos decimos es hablar con Dios, pero vamos a llevarlo un poquito más allá, como dice la Biblia, en Efesios, capítulo 3, versículo 12, y con este versículo vamos a tratar de dar algunos puntos, ¿sí? Que me gustaría que aprovechemos los primeros 5 minutos a incorporar todo lo más que podamos y después seguimos. Efesios 3, versículo 12. Yo en realidad me gusta que lean el resto, pero se va a escuchar todo medio raro por los barbijos, todo eso, así que los voy a tratar de leer yo. Efesios 3, 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. Ah, perdón, tengo otra versión, NTV. Ya hay un par que ya están haciendo caras raras. ¿Trajo la Biblia del mormón? No, es la NTV, chicos, pero es así. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Sí? Lo que hacemos al orar, al hablar con Dios, es esto. Entrar en la presencia de Dios. Pero acá dice gracias a Cristo. Cristo no es Dios. Cristo, en esta otra terminología que hablaba antes, en esto de esta Trinidad, ¿sí? El Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es Dios, pero cuando nosotros le hablamos, el Señor Jesucristo es el que nos dio entrada para hablarle a Dios, ¿sí? Hablarle a Dios, entrar en la presencia de Dios, sin distinción, le hablamos a Dios. Por eso está perfecto cuando arrancamos la oración diciendo Padre Celestial, ¿sí? Continuamos delante de tu presencia, digo Dios. Hacemos referencia a quién le estoy hablando, ¿sí? Hacemos referencia a quién le estoy hablando. Bueno, primer punto fuerte para pensar. Lo primero que tenemos que pensar cuando oramos es que estamos entrando a la presencia de Dios. Estamos entrando a la presencia de Dios. No es a un amigo, sí es a un amigo, pero me refiero a lo que nosotros entendemos como amigo. No es a alguien que entro con total liviandad y que me manejo de cualquier manera y que hablo de cualquier forma. Estoy delante de la presencia de Dios, ¿sí? Yo cuando, no sé, a mí me pasaba que cuando estaba en la escuela iba bastante a la dirección, ¿no es cierto? Y cuando iba a la dirección no me manejaba de la misma manera que cuando ahora soy profe de educación física, de cuando estaba en la clase de educación física. ¿Nos manejamos de la misma manera? No nos manejamos de la misma manera, ¿sí? Si yo voy vamos ahora un poquito más acá, si voy al tribunal de faltas para que me perdonen una multa, ¿sí? Una multa injusta que me pusieron, supongamos, no me manejo de la misma manera de que si voy a la casa de alguien a ver el partido esta noche. No me manejo de la misma manera. Entonces, cuando entro a la presencia de Dios, tengo que pensar bien
¿a quién le estoy hablando? ¿Sí? ¿A quién le estoy hablando? Estoy entrando a la presencia de Dios. Y en esto me quiero detener. ¿Cualquiera puede entrar a la presencia de Dios? Sí, cualquiera puede entrar en la presencia de Dios. Acá lo leímos en este versículo. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios. Todo el que tenga fe y todo el que crea que el Señor Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y borró cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas, lo que nos separaba de Dios, puede entrar a la presencia de Dios. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar. Ahora, nosotros cuando éramos pecadores perdidos, que no teníamos los pecados perdonados, no podíamos entrar a esta presencia. ¿Sí? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Es solamente a través de la obra del Señor Jesucristo. Y la obra del Señor Jesucristo es tan grande que hasta en esto es lo que permitió. Permitió que pudiéramos tener un Dios, que pudiéramos tener un Padre, y que pudiéramos tener un Padre que nos escucha y nos dejó esta forma, la oración, de poder hablar con Él. De poder hablar con Él. Primero y principal, hablamos a Dios. Entramos a la presencia de Dios. ¿Sí? Segundo punto, y ya estamos entrando en este segundo punto con esto que decíamos recién. Es a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo. Muchos relatos, la verdad lo estaba buscando, pero nos vamos a entretener demasiado, pero les aseguro que es así. Pero en el Antiguo Testamento hay un momento donde el pueblo de Dios, que en ese momento era un pueblo escogido, Israel, tal vez lo escuchaste, tal vez lo viste en alguna película o algo. Otro pueblo les dice, bueno, en esto que estaban hablando, les dice, no hay nadie que se les pueda enfrentar, porque le tememos a su Dios. Y tal vez vos en esta tarde-noche vengas a compartir el fútbol, vengas a compartir el rato, vengas a compartir estas alabanzas, ¿no? Estos temas, estas canciones, estas alabanzas a Dios, y sigas diciendo sus canciones, su iglesia, su Biblia, su Dios. Por ahí viste el resultado de lo que hace Cristo en la vida de las personas, pero todavía no lo pudiste hacer propio. Por ahí todavía no lo pudiste hacer propio. Mirá, hay un gran impedimento, hay algo que nos separa entre las personas y Dios. De esta persona estamos hablando una y otra vez, que es el pecado, ya lo dijimos antes. Todo lo que tiene como consecuencia el pecado, lo principal es la separación, ¿sí? Con Dios. En todo sentido, en la oración, en la vida cotidiana, en la eternidad, ¿sí? Cuando pasemos a la siguiente etapa, vamos a estar separados de Dios si tenemos pecado en nuestra vida. Es un flagelo que tenemos. ¿Vieron esto del COVID? Que no podemos hacer nada más que mantener distancia, es todo medio complicado. Bueno, el pecado es una enfermedad mortal, sin vacuna, sin resolución, más que Jesucristo. Hay una sola. Ahora, para el COVID parece hay un montón de vacunas, y una y el otra, y esta tiene más efectividad. Hay una sola, y es el Señor Jesucristo. No te agarres de otra cosa. No vengas a aprenderte toda la Biblia, no vengas a pasar bien el rato, no vengas a aprenderte todas las canciones. Aferrate solamente a Jesucristo. Y deja que Él actúe en tu vida, que Él te transforme. Y después de ahí seguimos adelante. ¿Y cómo? Una de las herramientas principales que va a tener Dios. Porque yo trabajo en una escuela cristiana y muchas veces cuando hablo con los chicos dicen, sí, está bien, yo cuando sea más grande, no, porque yo hago estas cosas y entonces por eso no me acerco a Dios. Mirá, primero acercate a Dios confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, y después Él, a través de la oración, a través de la lectura, a través de este tiempo, va a ir modificando todo lo otro que vos mismo ya sabés que está mal. Ya lo vas a ir corrigiendo, ya te vas a ir dando cuenta qué importa, qué no importa. Pero primero y principal, nuestro pecado nos separa de Dios. Resolvé esto. Después todo lo otro, Él es el que se encarga. Él es el que hace la obra completa. Sigamos con este pequeño estudio de la oración.
Y hablábamos que es a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos abrió la entrada, lo decíamos. Primero y principal, al trono de la gracia, ante Dios, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que nos tiene que moldear en toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando oramos, ¿sí? Cuando oramos, tenemos los tres ahí actuando. Oramos a nuestro Padre y podemos orar confiadamente de que Él nos escucha, porque el Señor Jesucristo nos dio entrada delante de Él, y lo que hablamos, lo que le decimos, lo que nos motiva a estar un tiempo hablando con Él, es el Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Mirá, podés hablarlo con cualquiera, que cuando andás más o menos, cuando no le diste el mayor lugar al Espíritu que trabaje en tu vida, te puedo asegurar que no pasás mucho tiempo orando, ¿sí? Y te puedo asegurar que cuanto más lugar le das a Dios, al Espíritu Santo a actuar en tu vida, más ganas tenés de orar. Porque es algo que también nos cuesta a todos, a los que recién empiezan, a los que hace 10 años que están y a los que hace 30. Es algo que por ahí nos cuesta practicarlo, ¿sí? Y ahí después hay 2 o 3 ejemplos. No sé a qué hora empecé y no sé cuánto tiempo me queda. ¿Esto qué significa? ¿Que vaya cortando? No me estaciono. Bien. Esperen, porque yo tenía un pequeño bosquejo acá para no irme demasiado. Y había un punto. Bien. ¿Por medio de quién? Efesios 6, 18 y 20. Un poco también elegí algunos versículos para no atosigarlos demasiado, con demasiada información, pero sí que nos queden algunos puntos claros. Algo que no dije, que era lo principal y lo introductorio, antes de leer, mientras siguen buscando Efesios 6, yo más que nada lo que les quiero presentar hoy es el esqueleto de la oración, ¿sí? El esqueleto, ¿sí? ¿Ustedes saben cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Le insisto que soy profesor físico, ¿sí? Ese examen, no sé, tienen... ¿Cómo? 206 dicen acá, 206 dicen allá. ¿Hay alguien que diga más? ¿Hay alguien que diga menos? No, porque el resto no estudió. Ellos dos fueron los únicos que estudiaron. Tienen, ¿cómo es? Trayectoria educativa. 206. Perfecto. No, hay alguien que lo acaba de googlear. No sé de qué estás hablando. Perfecto. 206. Perfecto. 206 huesos tenemos. 206 huesos. Ese es el esqueleto del cuerpo humano, ¿sí? El esqueleto de la oración, ¿sí? Es esto. ¿A quién le oramos? ¿Por qué le oramos? ¿Y quién es el que nos da las bases para orar? ¿Sí? Oramos a Dios. Le podemos orar porque el Señor Jesucristo nos dio entrada a su presencia, porque borró nuestros pecados. Y es el Espíritu Santo el que mora dentro nuestro, el que nos da el crecimiento, el hablar, la motivación a poder seguir hablando, contarle a Él. Ahora después, apenitas, hablamos de algunos ejemplos de las oraciones, ¿sí? Algunos ejemplos. Vamos de vuelta. Efesios 6, 18 al 20, ¿sí? Insisto, yo tengo otra versión, NTV, y dice así: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Ves que no son inventos míos? Que me arrebaté y pensé que esto podía ser así, podía ir por acá, sino es lo que dice la Biblia, ¿sí? Todo lo que vamos relatando y contando es lo que dice la Biblia. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. En el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. Lo leímos hasta el 20. Y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Versículo 20, en este también le tenemos que prestar atención. Ahora estoy encadenado, está preso, pero sigo predicando el mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía
como debo hacerlo. De vuelta, el escritor dice oren y les dice cómo. ¿Sí? No oren consternados, no oren extrañándome, no oren afligidos porque la estoy pasando mal, no oren cargados de sentimientos, oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu, el que nos tiene que invadir en la oración, al que le tenemos que dar mayor lugar y bajar nosotros es al Espíritu en todo momento, ¿sí? En todo momento, pero en especial cuando oramos. Concentrémonos cuando oramos. Concentrémonos cuando hablamos cuando hablamos a Dios. ¿Por qué? Porque entramos en la presencia de Dios por Jesucristo y es el Espíritu el que nos tiene que guiar, ¿sí? Y es el Espíritu el que nos tiene que guiar. Un par de ejemplos. Acá tengo anotado, más que nada con esto último que leímos, Nehemías 2, 4 y 5. ¿Alguien se anima a orar bien fuerte? A orar bien fuerte. A leer bien fuerte. Orar después lo podemos hacer, pero a leer. Alguien que tenga así una fuerza en la voz, así interesante. Nehemías 2, 4 y 5. Vamos, es Nehemías. No es Nahum, no es alguno que complique un poco más buscarlo, más si tienen la electrónica. La electrónica, la del celular. Dale, fuerte. El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Bien. Cuando le va a contestar, ¿cómo le dice ahí? Si le place. Después de orar al Dios del cielo, contesté. Y ahí... Después de orar, ¿estamos? Ahí, volcamos. Un personaje, por ahí no lo conoces, Nehemías, un hijo de Dios, ¿sí? Tenía una clara preocupación y tenía un lazo interesante con el rey, y el rey agarra y le dice, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y ahí, como dice, después de orar, le contesté. ¿Qué hizo Nehemías? Agarró, se retiró de delante del rey, se fue a un costado, se puso... No hizo eso. ¿Sí? No hizo eso. Hizo lo que decía Pablo. ¿Sí? Oren en el Espíritu todo el tiempo. El rey le está preguntando ahí y él le contesta después de orar. Él tenía una vida de oración, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo, podríamos decirlo también así, ¿sí? ¿Cuándo oró Nehemías específicamente? Lo leemos en la misma hoja, un poquito más, bueno, yo tengo hoja, pero un poquito antes, dice el capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. El que lo tiene, lo lee bien fuerte. Cuando escuchó esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo. Y ayuné y oré a Dios de los cielos. ¿Está bien? ¿Qué hizo? Cuando se enteró del problema, este problema después es el mismo problema que el rey le va a preguntar, ¿sí? Cuando se enteró de este problema, ¿qué hizo? Se puso mal, fenómeno, ayunó y se puso a orar, ¿sí? Se puso a orar, y ahí continuaba en oración, y es por eso, él estaba orando desde antes, desde ni bien se enteró de esta situación. Entonces, cuando el rey le pregunta, él tenía la respuesta preparada, ahí, latente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya venía orando. Como dijo Pablo antes también, oren en todo momento en el Espíritu. Uno de los ejemplos. No me quiero detener mucho más, pero ahí vemos un claro ejemplo de alguien que tenía esta costumbre de orar así, de orar en el Espíritu en todo momento. Y después tenemos un joven, ¿sí? Cantamos una canción que hacía referencia un poco a este libro también, que lo van a escuchar muchas veces cuando se habla de la oración o de la juventud, y es el ejemplo de Daniel, ¿sí? Sería largo explicar todo el contexto y la situación en la que estaba Daniel, pero te la hago un poquito más sencilla. Daniel tenía gente a su alrededor que lo envidiaba, ¿sí? No sé si alguna vez te pasó a vos de alguien que te envidia,
Y era tal la envidia que le tenían que trataban de buscarle algo que hiciera mal él para ir a... Estoy buscando otra palabra. Para ir a contarle a las autoridades algo que hacía mal él. ¿Sí? Alcahuetearle. ¿Sí? Ese sería el criollo, o en Lanús se suele usar ese término. ¿Sí? Para ir a contarle, ¿sabes qué hace Daniel? Daniel hace. ¿Sí? Entonces estuvieron ahí buscando. Che, mirá, en su trabajo no busquemos por ahí porque anda muy bien Daniel. En el trato con las personas, no, la verdad que es muy respetuoso. Si tiene que modificar alguna cosa, se maneja como corresponde. No, la verdad que no vayamos por ahí. Hace esto, hace aquello, en el manejo del dinero. No. La verdad que no encontraron qué poder hacer. ¿Qué es lo que supuestamente le encontraron? Es que él oraba. ¿Sí? Que él oraba. Y lo hacía sistemáticamente. ¿Sí? Eso es lo que encontraron. Y el relato continúa y la verdad es que tarde o temprano no le genera mayores consecuencias a Daniel. ¿Sí? Dos claros ejemplos de personas que oraban. ¿Sí? De personas que oraban. Vamos a ir redondeando algunas cuestiones, porque por ahí para algunos les agregamos algo más de conceptos y seguir adelante. Por ahí a algunos les dijimos chino, mandarín, ¿sí? En primera instancia no te das problema. Dios mira siempre el corazón. Dios siempre mira el corazón. Pero con esto no es que entonces digo cualquier cosa, me manejo de cualquier manera. Pero acordate que Dios mira el corazón. Así que también, cuidalo. ¿Sí? Cuidado a ver de qué lo llenás, qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace mover. Y después Él es el que va a ir completando la obra. Yo te fui diciendo algunas cosas, basándome siempre en versículos bíblicos, no en lo que a mí me parece. Fíjense que no les conté ejemplos. Yo oré y me pasó esto, yo oré y me pasó... No, te cuento ejemplos y situaciones y versículos de Pablo, de Daniel, del pueblo de Israel, de la Biblia. ¿Sí? Está buenísimo que vos puedas ir haciendo de la Biblia esto mismo. ¿Te genera dudas? Algo que se dijo, indagá en la Biblia. Algo que vos haces que te inquieta. Yo lo hago así, lo hago así, pero me parece que esto... Indagá en la Biblia y hacelo y cultivalo ahí. ¿Sí? Decía, soy profe de educación física. ¿Sí? Más de una vez me han pedido que les dé una mano para entrenar. No me armás una rutina, ¿no? Sí, mirá, tenés que hacer así. El lunes tenés que hacer esto, el martes tenés que hacer lo otro, el miércoles tenés que hacer lo otro, el jueves tenés que hacer lo otro, jueves, viernes, el sábado y el domingo tenés que hacer lo otro. El lunes que viene tenés que hacer esto y hacer. No puedo. Bueno, el lunes podés, no, el lunes sabés que no, tengo que ir a la verdulería y no puedo. El martes tal cosa, tal otro. El miércoles no sé. Por ahí el jueves 20 minutos y así, ¿no? Entonces va a estar difícil lograr un entrenamiento óptimo y generar objetivos y llegar rápido, ¿no? Va a estar difícil. Lo mismo pasa, sepamos entender el ejemplo, lo mismo pasa en el crecimiento y en el fortalecimiento de la vida espiritual de cada uno, ¿sí? Es algo de todos los días, ¿sí? Es algo de todos los días. Todos los días me tengo que fortalecer y me tengo que entrenar. ¿Sí? Todos los días tengo que tratar de leer la Biblia. No sé fácil, no sé fácil. ¿Sí? Me pasó que fui llegando tarde a trabajar, ¿sí? Y el otro día hoy no puedo llegar tarde, sí o sí tengo que llegar. ¿Qué pasó para después? El devocional. Y llegué temprano. Entonces no hago más el devocional. Entonces así llego, porque tengo que ser una persona responsable y trabajar. No, pero te tenés que acomodar a ver cómo haces. Pues es fácil agarrar y
correrlo de lado. ¿Tenemos ocupaciones? Tenemos un montón de ocupaciones. Pero tenemos que poner siempre la balanza, que es lo que nos preocupa más. ¿Sí? Pero el leer, el orar, es algo que no nos puede faltar. ¿Sí? Es el alimento, es el crecimiento, es el entrenamiento. Alguien una vez me dijo, y esto sí, se lo comparto a nivel personal, pero es un consejo que no se lo diga: hacelo lo que está bien, hacelo obligado, que después lo vas a hacer con ganas. ¿Sí? Con respecto a esto, a la vida, a lo que te hace bien. ¿Sí? Por ejemplo, la verdura. El chico no te gusta, y por ahí de grande le empezás a encontrar el gusto y te hace bien, por diferentes cuestiones. Hacelo obligadamente y después eso le vas a encontrar lo bueno. ¿Sí? Y leer, orar, no tengo ganas. Hacelo porque sabes que te hace bien. Primero, hacelo. Y después tratar de esto que hablábamos antes, de tener una vida en el espíritu. No es solamente orar, ¿sí? No es solamente, entonces ahora sí dejo de entrar. No. La vida en el espiritual es 24/7, como decimos, esa terminología más moderna. ¿Vieron? Algunas cosas me salen más de jóvenes. Hay otras que no. ¿Sí? Bien, algunos ejemplos. Termino con esto. ¿Todas las oraciones son iguales? ¿Siempre es igual? No. La primera que tenemos que hacer y que tenemos que tener grabadas, tengo un pequeño mal ejemplo, que es que no sé la fecha. Y hay gente que sí la sabe y la verdad que me saco el sombrero. Pero yo no sé la fecha en la que hice mi oración de la confesión a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo era chiquito y siempre me llevaba a la iglesia y después tenía a mi abuelo que era encargado de la iglesia y todos los días me metía a la Biblia y me enfrentaba ante la realidad de mi pecado y mi dificultad y la consecuencia del pecado, que es muerte, que me separa para siempre de Dios. Entonces, como me enfrentaban siempre y yo siempre hacía macanas y me decía: no, entonces esta vida no es así, hice otra vez pecado, entonces me tengo que arrepentir otra vez. Entonces no tengo esa fecha. ¿Sí? Sí sé que lo hice 20 veces hasta que dije: no, basta, porque el Señor Jesucristo ya me dio entrada a la presencia de Dios. ¿Sí? Pero eso fue a los 12, 13 años. Dije: bueno, acá y nunca más. Y tampoco tengo la fecha. Pero la primera y principal que tenés que tener, y si la podés identificar cuándo fue y anotarla y tener una fecha presente de esta oración que le dijiste a Dios: me doy cuenta que tengo pecado, me doy cuenta de que no puedo llegar delante de Dios por este pecado, y que el Señor Jesucristo es el único camino para llegar a ti, oh Dios, y que tú eres un Dios tan amoroso que lo entregaste en la cruz, que derramó esa sangre, que tuvo que sufrir aquel Dios y tomó mi lugar. Yo tendría que estar en la cruz y quiero que Él sea mi Salvador. Esta oración de confesión de fe, muchas veces decimos, de vuelta a la terminología que solemos usar nosotros, pero eso tenerla presente. Después podemos orar, también hay montones de ejemplos, ¿sí? Intercediendo por otro. Pablo decía: oren por mí, ¿sí? Oren por mí, ¿sí? Puedo orar por otra persona, como decía ella, por su papá, ¿está bien? Podemos orar por otra persona que está atravesando tal dificultad, tal otro. Yo puedo orar por otro, ¿sí? ¿Puedo orar por lo que me pasa a mí? Claramente puedo orar por lo que me pasa a mí, ¿sí? ¿Puedo orar por lo que me pasa a mí? Claramente puedo orar por lo que me pasa a mí. El Señor Jesucristo, antes de enfrentar la cruz, está ahí toda la noche orando por cómo estaba atravesando esa situación Él. ¿Sí? ¿Puedo orar por lo que me pasa a mí? Claramente puedo orar por lo que me pasa a mí. David una y otra vez hablaba con Dios por lo que él estaba atravesando. ¿Sí? Por lo que él estaba atravesando. Después podemos orar, y está bien, y somos llamados a hacerlo, a orar por las autoridades, ¿sí? A orar por las diferentes situaciones. Y autoridades muchas veces
nosotros lo acercamos solamente al presidente, la autoridad puede ser el conflicto que vos tenés con tu jefe, ¿sí? Que te reta a vos solo porque vos vas a la iglesia, entonces vos tenés que hacer, el otro llegan tarde, no te dice nada, no le dice nada, pero a vos siempre, bueno, un conflicto que tenés, bueno, hacelo. Autoridades. Y por supuesto que el resto de autoridades también, pero hay veces que cuando hablamos demasiado lejos no nos concentramos bien. Ahora cuando tenemos una cara, un nombre y apellido para orar, nos es un poco más fácil de identificar, ¿sí? Bueno, vamos a ir dejando por ahí porque podríamos seguir bastante más, pero algunos puntos que quería. Primero, el esqueleto. Le oramos a Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿sí? Al Padre. Siempre oramos a Dios. El Señor Jesucristo es el que nos dio entrada a la presencia y es el Espíritu Santo el que está en nuestra vida, que es el que nos puede encaminar lo que le pedimos y lo que no pedimos. El último. Aguántenme un poquitito más. ¿Puedo orar mal? Tal vez. Sí. Tal vez. ¿Puedo pedir algo mal? ¿Puedo pedirle a Dios algo que está mal? Que me dé mucha Sí. plata. Por ejemplo, ¿sí? Dice, No estaría mal piden, eso, en realidad. piden, el Señor Jesucristo mismo le dice, piden y no reciben porque piden mal. Porque piden para gastar, porque piden para ostentar, ¿sí? Y todo, y por eso es que no reciben, ¿sí? Y por eso es que no reciben. Tenemos que pedir llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Esta forma, estas palabras que hiciera el apóstol agarrar y decir, es necesario que yo mengüe, que Él crezca, ¿sí? Esto lo podemos trasladar a todo ámbito de nuestra vida. Siempre es importante de que Dios sea lo principal y gobierne nuestra vida, ¿sí? Y ese es el verdadero concepto de pecado, cerrando lo que volvíamos a decir al principio. El verdadero concepto de pecado es eso, es no darle a Dios el primer lugar. Toda decisión que tomo y no tengo a Dios en primer lugar, lo corrí a Dios de donde tiene que estar, ¿sí? El primer lugar en nuestra vida. Y ahí siempre entramos todos, ¿sí? Ahí entramos todos. Quiera Dios que podamos seguir indagando. Este tema de la oración es algo para seguir estudiándolo. Hay muchos ejemplos de oraciones a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, que por ahí se nos es un poco distante, pero son muy ricos, que nos enseñan mucho. Los salmos, el Nuevo Testamento, las oraciones del Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. No lo traje porque en realidad muchas veces el Padre Nuestro lo emparentamos con otras formas y otras doctrinas, pero no es que está mal. Si alguien escuchamos que está diciendo el Padre Nuestro, está mal lo que está diciendo. No, el Padre Nuestro está bien y es real y también es algo que nos ayuda a entender cómo, ¿sí? Está perfecto. Pero hay veces que nos agarramos demasiado de algunas cosas, por eso no lo traje. Y después el apóstol, hay oraciones personales del apóstol Pablo, hay mucho que pueden seguir estudiando cada uno de ustedes. Terminamos justamente esto, orando, ¿sí? Orando. Oramos. Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso tiempo que podemos tener de leer tu palabra, tratar de aprender de ella. Primero queremos orar por aquellos que por ahí todavía no te pueden llamar Padre Celestial porque no son tus hijos, porque todavía no han entendido de la gracia que nos ha entregado el Señor Jesucristo, ese regalo que solamente Él puede darnos, que es entrada a tu presencia como hijos y esa herencia que solamente tú nos puedes dar. Esa entrada que podemos tener delante de ti, oh Dios, que la tenemos imposibilitada por nuestro pecado. Oramos por cada uno de los que todavía no se pueden llamar tus hijos, oh Dios. Y oramos por cada uno de nosotros que estamos acá, que podamos
seguir estudiando, seguir aprendiendo, para seguir creciendo y seguir fortaleciéndonos en tus caminos, oh Dios, que tu Espíritu nos siga guiando, marcando lo que está bien, lo que está mal, por dónde andar, por dónde ahondar, qué corregir, para seguir, como decíamos, creciendo en tus caminos. Gracias, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por cada uno de los chicos que están acá, que siguen entusiasmados por aprender, por pasar tiempo juntos. Gracias, Señor, por todo, por todo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo.